dejamos de vivir, cuando morimos, ya no consumimos más carbono 14, y este carbono 14, como es un elemento, un isótopo inestable, se va descomponiendo en otro material. Y lo va haciendo, es decir, se va transformando en otro material y lo va haciendo de manera estable y continua a lo largo del tiempo. Hay lo que se llama una tasa de descomposición. Y esta tasa está medida también. Entonces, si nosotros sabemos cuánto de carbono 14 hay en un ser vivo cuando vive, sabemos cuánto va acumulando, se podría pensar como una barrita que se va acumulando, y sabemos cuánto tiempo tarda en descomponerse. Cuando se encuentra un resto antiguo, ya sea de carbono, o una persona, o un ser vivo falleció hace muchos años, se puede medir cuánto le queda de carbono 14, y haciendo el cálculo inverso se sabe hace cuánto pasó. Básicamente ese es el principio. En el medio hay un montón de otras variables, por ejemplo, la absorción de carbono 14 no fue siempre constante a lo largo del tiempo. Hay estudios que van midiendo la variación del carbono 14 tanto en el hemisferio norte, que es diferente al hemisferio sur, pero esas son otras complejidades, pero en principio funciona así. Todos los seres vivos absorbemos carbono 14, dejamos de estar vivos y lo empezamos a descomponer en una tasa constante. Y bueno, midiendo esas tasas a esas velocidades, podemos calcular el tiempo en el que dejó de consumir carbono 14. Creo que era, no Eh, olvidé nada, si no, me debo ahí el dato. sí, bueno, y contanos también qué otras alternativas hay en dataciones para el área de arqueología, ya sea también las alternativas, las relativas. ¿Qué otros abanicos tenemos nosotros desde la rama para estimar las antigüedades? Sí, bueno, el carbono 14 es más famoso y el que se llama absoluto, digamos, no es absoluto en verdad, pero pasa que nos da una fecha, un rango de una fecha. Después, que es para diferenciar de los que se llaman dataciones relativas. Las relativas, ¿por qué? Porque justamente esa antigüedad está en relación o no con otra cosa, digamos. Por ejemplo, lo más conocido de las dataciones relativas es la dendrocronología, que es el análisis de los anillos de crecimiento de los árboles, que también funciona al mismo principio. Un árbol cuando crece, eh, dependiendo de la especie, también se estudia qué especie es, cómo funciona su crecimiento anual y estacional, lo va haciendo y va engordando ese tronco del árbol de una manera constante, y va dejando marcas que cuando uno ve al interior de la madera ve ciertos anillos, que son los anillos de crecimiento que, depende de la especie, pueden corresponder a temporadas estacionales o anuales. Entonces, por ejemplo, yo tengo un sitio arqueológico. Arriba de ese sitio arqueológico tengo varios árboles. Bueno, yo elijo una muestra de ellos, hago un corte de esos árboles y cuento los anillos de crecimiento. Entonces yo sé que esos árboles tienen que haber crecido después del sitio. O sea, es imposible que el sitio se sepulte debajo de ese árbol. Tiene que haber venido primero el sitio y arriba de ese sitio haber crecido ese árbol. Entonces yo sé si, no sé, el árbol tiene 300 años. Bueno, yo no sé qué edad tiene el sitio, pero yo sé que es más antiguo que 300 años. Por eso se llama relativo, porque es relativo a otra cosa. En este caso, relativo a la edad del árbol. Yo sé que el árbol tiene 300 años, el sitio que está debajo tiene que sí o sí ser más antiguos que eso. Eh, el otro método de datación que tenemos es a través de la estratigrafía. Cuando nosotros excavamos, nosotros vamos reconociendo diferentes niveles en el suelo, eh, y también esto tiene una lógica. Todo lo que está Idealmente, todo lo que está más arriba es mucho más nuevo, mucho más reciente de lo que está más abajo. Entonces, supongamos que yo logro datar algo que está acá arriba, yo sé que lo que está abajo es más antiguo que eso. No sé cuánto más antiguo, pero sé que es más antiguo. O si yo dato algo que está bien abajo en la secuencia estratigráfica, yo sé que eso es más antiguo que lo de arriba. No sé cuánto más, pero sé que sigue ese orden lógico. Eh, Después, también en lugares que el estudio de ciertos objetos se ha hecho muy a fondo, se pueden hacer secuencias de estilos, ya sea de cerámica o en lugares donde hay puntas de flecha, se puede hacer secuencias de estilos de punta de flecha, y esos son como elementos guías, ¿no? En cierto periodo era más común hacer una cerámica con
ciertas características que en otro. Entonces a veces uno encuentra una cerámica y dice, esto yo sé más o menos que es de tal a tal año, del año 1000 al 1500, esta cerámica aparece en otros sitios, entonces yo sé que si encontré acá, puede ser de este periodo. Acá en el Chaco todavía está medio, no está tan elaborada esa secuencia, pero en otras regiones es muy común, la cerámica es muy diagnóstica, uno encuentra una y dice, bueno, este yo sé que es de tal año, y, y funciona muy bien. Pero bueno, eso depende de los estudios específicos que se hayan hecho en cada uno de estos materiales. Y con respecto a Chaco, ¿qué tipo de cerámica es la que la identifica? ¿Qué cerámica arqueológica? ¿Qué estilo El, será? el Chaco tiene bastantes estilos, el más, capaz uno de los, el, ¿verdad? Lo que más aparece es la cerámica lisa, que es eso, tiene una coloración y tiene un tratamiento de su superficie, simplemente se la alisa para que quede bien, a veces pulida, a veces no. Pero después de los elementos decorativos, lo que suele aparecer mucho es el corrugado, y ahí siempre tenemos nuestra pelea con la gente que está del otro lado del Paraná, porque la cerámica guaraní también tiene corrugado. El corrugado es una textura que queda en la superficie de la cerámica, que, bueno, explicar brevemente, la cerámica acá se hace generalmente con una técnica que se llama el chorizo o el roletado, que es agarrar la arcilla, se hacen como pequeñas tiras, chorizos de arcilla, y que se van haciendo en círculo y colocando una arriba de la otra. Para unir cada uno de estos roletes o chorizos, se hace un gesto con el pulgar para unir la superposición de estos chorizos, y ahí se va levantando la cerámica. También con ese gesto, si el artesano lo quiere hacer así, eh, va superponiendo, va haciendo con el gesto de la yema y van quedando como pequeñas, la textura al final parece como si escamas de pescado, a mí se me hace como pequeñas escamas de pescado y queda un relieve bastante particular y bueno, eso se le llama el corrugado. Y hay diferentes variaciones de corrugado. Ya sea un corrugado más ordenado, con cierta orientación, o que se hizo corrugado y después se hacen marcas, incisiones sobre ellos, pero eso suele aparecer mucho por acá. Lo otro que también suele aparecer, más que nada en la zona costera del río Paraná de Paraguay, son incisiones también. Agarrar cualquier artefacto, un pedazo de caña, una madera, un pedazo de hueso, y hacer incisiones no aleatoriamente, sino que sigan o conformen una línea, o que formen alguna figura geométrica, generalmente en el borde de la vasija. Aparece también decoración de textil. Dije anteriormente, a veces no encontramos ¿verdad? No encontramos el textil, pero sí encontramos evidencias indirectas del uso textil. A veces en la cerámica queda la impronta de cordeles, es decir, cuando estaba la arcilla fresca, se colocaba un hilo de cordel y queda la trama marcada, a veces una malla de una red de pesca o de algún pedazo de tela, eso también queda marcado en la cerámica. Eh, Pintura, la verdad que demasiado poco aparece, no es algo característico de la región. Lo más característico es esto, el liso, el corrugado, el inciso y las improntas de textil, eso es lo más recurrente, pero es bastante variada la cerámica. Varía en cuanto a su forma, varía en cuanto a su tamaño, a sus usos, la forma de elaborarla. Hay cerámicas que son muy gruesas, hay cerámicas que son súper finitas, hay colores grises, hay colores marrones, hay colores colorados, todo dependiendo de la materia prima que se utiliza. No todas las arcillas son iguales, y también cómo se la cocina a la cerámica. Entonces da una variedad bastante amplia. Ujú. Comentamos a nuestros seguidores que el arqueólogo Roy participó dentro de lo que fue la edición número 2 de nuestra revista Chacú Cazadores de Historia. Compartimos acá la tapita para que la busquen. Es de una revista digital gratuita de libre descarga. La pueden buscar en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, o se comunican con nosotros, le mandamos un ejemplar con una temática muy interesante que él ya la fue nombrando, que es el kilómetro 75.
que varios de nuestros seguidores siempre van nombrando, kilómetro 75, yo visité con mi colegio secundario, con mi colegio terciario, cuando estudiaban historia, pero hay otros públicos que no lo conocen mucho. Contanos, Roy, ¿qué es el kilómetro 75? ¿Por qué la importancia para Chaco? ¿Y en qué región más o menos está ubicada? Sí, bueno, el kilómetro es un sitio más icónico de la provincia porque, un poco la mencionado antes, que uno de los primeros en ser, mejor dicho, el primero en ser investigado de manera sostenida por una entidad académica, que es la facultad. No es el primer sitio a ser descubierto en la provincia, pero sí uno de los primeros está ahí. O sea, no solo fue uno de los primeros en encontrarse, pero también uno de los primeros en que se investigó bastante. Y también bastante icónico por las interpretaciones que se hicieron en su momento de, de a qué correspondía esas ruinas. Que bueno, el don Morresi, que fue el que lo excavó en un principio, después Susana Colazo en la facultad, se interpreta que este sitio corresponde a la primera ciudad hispánica y a la única ciudad hispánica que la provincia tiene, ¿no es cierto? Que es Concepción del Bermejo, que fue fundada en 1585 y fue abandonada en 1600, y ahí tenemos una fecha, 1630, 1632, 33, no se sabe bien la fecha de abandono de la ciudad. Entonces es un sitio bastante particular por esos dos motivos, por uno ser los primeros en ser encontrado en la provincia, los primeros en ser investigado a fondo por la universidad, por investigadores, por arqueólogos, y en segundo lugar por esta interpretación de ser un sitio único, digamos, no hubo otra ciudad, primero que es una ciudad bastante antigua, es decir, es de la corriente de fundación que viene al mismo tiempo o casi la misma antigüedad que Corrientes, que Santa Fe, entonces es una ciudad bastante antigua. Y bueno, y no hay otra así en la provincia, no hay otra. En la región hay que irse para Corrientes, hay que irse para Santiago del Estero, hay que irse hasta Salta, hasta Asunción. Esas son las ciudades que estaban funcionando en conjunto con Concepción del Bermejo. Y es un sitio bastante particular también porque es un sitio muy grande, es un sitio que tiene mucho material, es un sitio que también tiene unas características muy particulares que se observan como terraplenes en la superficie, eh, montículos sobre elevaciones, pozos, tiene muchísimo, es bastante particular y hasta ahora sigue brindando mucha información. Entonces, eh, es muy icónico y muy particular por eso también mucha gente escuchó nombrar, aunque sea alguna vez. Y el sitio, para los que no lo conocen, está cerca de la localidad de Tres Isletas, en lo que es la antigua ruta provincial número 9, si no me equivoco, ahora es la 95. Eh, Bien, son 70 hectáreas que está delimitada, fueron declaradas patrimonio provincial. Eh, y bueno, hay un cuidador que se encarga de- de velar por el sitio y si se quiere visitar, se puede visitar también. La Facultad de Humanidades tiene el museo con las piezas de todas las investigaciones que fueron realizando, están en exposición de lo que se encontró allí. Se encontró cerámica, se encontró madera, se encontró carbón, se encontró restos humanos, se encontró restos de escoria, le llamamos, que es cuando se funde algún metal, ese metal eh, que no es tan puro que tiene ciertas impurezas, se va tirando, ¿no es cierto? Se encontró eso, se encontró restos de fauna, o sea, restos óseos de fauna para saber qué consumían y demás. Entonces, se encontraron muchísimas cosas en ese sitio. También es el primer sitio de la provincia en que se hizo un fechado radiocarbónico, el primer sitio donde se hizo un fechado con dendrocronología. Entonces, como tiene bastante historia el sitio y es muy interesante también su historia, porque es una ciudad que, sí, esta interpretación de Concepción de Bermejo, que duró muy poco. Es una ciudad que tiene poca duración y luego
de,